Bienvenidos sean todos ustedes. Eh, bueno, pues les doy anticipadamente las gracias, en primer lugar, a los ponentes, al doctor Gering Eidlid. Ponerme a hablar de su currículum de cada uno, del doctor Gering y de los panelistas, la doctora Patricia Pérez Soriano, el doctor Rafael Hurtado Monroy y doctor Oscar Quiroz Castro nos llevaría prácticamente más tiempo que de la sesión completa, de tal manera que pues les pregunté a ellos cómo querían que los anunciara y muy modestamente me dijeron de la siguiente manera. El doctor Gay Lead, cardiólogo, es intervencionista, es jefe del Departamento de Hemodinamia del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, mi alma mater, entre otras cosas. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y es director del curso de intervencionismo cardiovascular SIC, que anualmente se lleva a cabo en las instalaciones propias del Instituto Nacional de Cardiología o en algún otro lugar que se decida, y además es médico hub. Tenemos como panelistas a la doctora Patricia Pérez Soriano, cardiólogo y ecocardiografista. Ella es jefe del Departamento de Fisiología Cardiovascular del Hospital HAP. El doctor Rafael Hurtado Monroy, que es jefe del Departamento de Hematología, de aquí también de este hospital, y el doctor Oscar Quiroz Castro, jefe del Departamento de Radiología e Imagen. Como ven ustedes, el elenco es muy variado y como debemos de abordar realmente actualmente todas las patologías. Este tipo de patologías se enriquece más cuando lo abordamos desde un punto de vista multidisciplinario, de tal manera que hemos tratado de cubrir todos los aspectos en el tratamiento de una enfermedad, pues de una enfermedad muy vieja, pero que actualmente ha alcanzado niveles de alarma. Y quiero, dicho esto, por favor, darle la palabra a la doctora Julisa, su coordinadora del grupo de cardiología de CAP, para que nos haga favor de conducir el programa, por favor. Isa, jefe del departamento de unidad coronaria. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, vamos a dar comienzo a la plática por el doctor Gering, que es en el estado del arte en el abordaje diagnóstico de la tromboembolia pulmonar aguda y modalidades de tratamiento. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Bueno, trataré de ser lo más eh, puntual en relación al horario. Hablar de este tema es apasionante. Tenemos estadísticas en el país que son muy válidas y que fueron publicadas ya por el doctor Tomás Pulido, el 2006. Es un análisis de 1032 autopsias durante el periodo del 85 al 94 en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, donde destacamos dos puntos fundamentales. El primero, que es la tercera causa de muerte en nuestra institución, correspondiendo al 9.6% del total de las muertes, es la tromboembolia, y está relacionado con la incidencia de tromboembolia pulmonar masiva en nuestra población cardiovascular fundamentalmente. Observen ustedes que el 9.6% del total de este 22.4% de pacientes con diagnóstico por autopsia de tromboembolia pulmonar reunían los criterios histopatológicos de tromboembolia pulmonar masiva, 9.6 como causa de muerte. Y esta es la única diapositiva desde el punto de vista fisiopatológico, las cuatro grandes causas mayúsculas de falla de ventrículo derecho, que es una alteración en la precarga, alteración en la postcarga, alteración en la función diastólica y alteración en la función sistólica. Vemos aquí que fisiopatológicamente un incremento significativo en la postcarga explica la fisiopatología de la tromboembolia pulmonar, es decir, es un aumento de la postcarga, lo que hace que en primera etapa haya algún grado de disfunción de ventrículo derecho
Esto aquí se clasifican los pacientes de riesgo intermedio, y que cuando el ventrículo derecho claudica, es decir, cuando hay un compromiso de la precarga y caída del gasto cardíaco con hipotensión arterial sistémica, que es la fase avanzada, es el grupo de alto riesgo en tromboembolia, es cuando compromete la función del ventrículo derecho. Esto es muy importante. Ahora, ¿cuál es la estrategia en el manejo de la tromboembolia en relación al diagnóstico y al tratamiento? Probablemente la revisión Stavros Constantinidis es uno de los estudiosos en Europa más importantes y que ha publicado de manera más significativa. Tenemos dos grandes grupos de factores que predisponen, los recurrentes y los primarios o iniciales, desde la contracepción hormonal, del trauma, la fractura, inmovilización, enfermedad intestinal inflamatoria, trombofilia, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, quimio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos múltiples factores de riesgo que nos pueden llevar a trombosis venosa profunda o a un desplazamiento embolígeno primario hacia el territorio pulmonar. Y esto es lo más importante. Observen ustedes que distintos factores pueden ser primarios, es decir, iniciales, o pueden ser recurrentes, y que se pueden reunir en este grupo de enfermedades que son comunes y que seguramente se van a discutir hoy en esta sesión. ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad en relación a las estrategias para confirmar o descartar la tromboembolia pulmonar? Lo último es el PERC, que son los criterios para descartar embolismo pulmonar. El PERC es uno de las escalas más importantes y prácticas para descartar o para eliminar la probabilidad de tromboembolia. Y son variables muy comunes en la escala de PERC, la de Welch y la de Genève. Observen ustedes el antecedente de trombosis venosa profunda o de embolia pulmonar, la edad, la taquicardia, desaturación, hemoptisis, uso hormonal, cirugía reciente, inmovilización, hospitalización, hemoptisis, etcétera, etcétera. Si ustedes analizan cada una de estas escalas, aproximadamente entre 4 y 5 variables son compartidas con cada una de ellas, de manera que son derivadas estas escalas. La más moderna, la más reciente, y la que se propone o es propuesta por Kahn, por este grupo, que analizó y que publicó esta gran revisión en el New England Journal of Medicine el año pasado, establece que cualquier criterio de PERC que sea positivo, uno debe dar el siguiente paso en el análisis de la tromboembolia. Es decir, PERC positivo, uno inmediatamente debe solicitar una angiotomografía, como lo vamos a constatar y cómo se va a discutir a continuación. Pero cuando está uno en un hospital universitario como es este, no debemos olvidarnos que el diagnóstico diferencial de tromboembolia va dirigido a disnea, dolor torácico y síncope. El 30% en un 30% la presentación de tromboembolia es con síncope, y eso habla de la magnitud de oclusión del árbol vascular pulmonar. El dolor torácico, por supuesto, el infarto agudo en evolución debe ser un criterio diagnóstico fundamental. Por eso estas dos diapositivas es más para los fellows, como una manera de recordar que la clínica y el electro pueden ser muy útiles en la tromboembolia pulmonar. Los criterios de Daniels son muy famosos a partir del 2015, son 21 criterios de Daniels que se reúnen básicamente si hay o no bloqueo completo o incompleto de rama derecha, y si hay isquemia en las derivaciones B1, B2, B3 y B4. Básicamente es eso. Cada uno tiene una puntuación y la puntuación total es de 21. Pero el criterio optimizado al de Daniels es lo que se publicó en esta revista, donde reúne todos los criterios electrocardiográficos que se asocian a tromboembolia pulmonar aguda grave. Y tenemos el famoso S1Q3T3, que incrementa en 2 veces la probabilidad de que el paciente tenga tromboembolia. Pero observen ustedes, los criterios de isquemia de ventrículo derecho están mucho más asociados con la tromboembolia pulmonar que el S1Q3T3. Si nosotros tenemos una inversión de onda T en B2, hay un incremento en 7 veces de la probabilidad de que el paciente tenga tromboembolia pulmonar. Y esto es muy importante.
Pero lo más importante y lo más nuevo en relación al electrocardiograma en el contexto de la tromboembolia pulmonar aguda grave es la elevación del ST en ABR. Una elevación del ST en ABR puede significar dos cosas. Puede significar un infarto en evolución con una lesión en tronco o una DA proximal, como ya sabemos los cardiólogos, o puede significar una tromboembolia pulmonar aguda masiva. Entonces es muy importante el electrocardiograma. Esta revisión magnífica es una revisión que consensa, es decir, académicamente reúne todos los criterios de un electrocardiograma que se asocian con tromboembolia pulmonar. Voy a hacer una pequeña descripción de cada uno. El S1, el ST que desciende en S1, por eso se llama S1. El ST que desciende en D2, el Q3, T3, con descenso del segmento ST, eso es muy importante, el S1, Q3, T3, pero miren ustedes, el ascenso del segmento ST en ABR, fundamental. El descenso del ST en ABL, y miren B1, B2, B3, B4 y B5 y B6. Es decir, QR en B1, elevación del segmento ST en B1, B2. La característica en tromboembolia, a diferencia del infarto agudo en evolución, es la siguiente. Hay elevación del segmento ST en B1, B2 y B3 y hay descenso del segmento ST en B4, B5 y B6. A diferencia del infarto anterior extenso, que es elevación onda monofásica masiva en todas las derivaciones anteriores. Pero esto es lo más importante, esto acaba de ser publicado en Circulation Journal. Circulation Journal es el órgano oficial de la Sociedad Japonesa de Cardiología. Y miren ustedes lo importante de las derivaciones derechas. Es la correlación de la tomografía con una elevación del ST en ABR y una elevación del ST en las derivaciones derechas, fundamentalmente B4 y B5. Y ellos encontraron que en un ST elevado en ABR con elevación en B4 derechas, prácticamente la asociación es muy cercana con la tomografía y con lesiones oclusivas proximales de las arterias principales. Y bueno, avancemos un poquito. Si nosotros tenemos un PERC positivo, tenemos que dar el siguiente paso. Podemos asociar con las otras escalas, la de Well, la de Genève o la de Ears. Podemos asociar y clasificarlas, pero si no hay alguna asociación, debemos dar el siguiente paso con el dímero D. Es decir, escala positiva, dímero D, más de 500 o más de 1000. Si es más de 1000, no hay duda que debemos solicitar una angiotomografía para descartar tromboembolia pulmonar. Y entonces establecer el diagnóstico. Si el PERC es negativo y las escalas son de poco valor y no son contundentes en relación, por ejemplo, un Wells menos de 4, la escala de Genève simplificada menos de 4, ausencia de PERC, no se justifica dar un paso adicional porque eso descartaría prácticamente la ocurrencia de tromboembolia. Pero esto es lo que dice la Sociedad Europea, algo muy parecido. Si nosotros tenemos un paciente estable con alta probabilidad de tromboembolia pulmonar y alguna de las escalas salió positiva, es un PERC con una variable o dos o más positivas, el dímero D está por arriba de 1000, la tomografía es positiva, se confirma y se debe dar tratamiento. Eso es lo fundamental. Aquí lo importante es la tomografía, la clínica, el dímero D y la tomografía. Esa es la secuencia, clínica, dímero D y tomografía. Y la tomografía no hablaré mucho, esto se expondrá después, lesiones oclusivas proximales, dilatación de la pulmonar, disfunción del ventrículo derecho, criterios de disfunción de ventrículo derecho por tomografía, difusión, segmentos con hipoperfusión, etcétera, etcétera, que se comentará después. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el paciente llega con hipotensión arterial? Aquí cambia el abordaje. Hacemos la escala de evaluación, hacemos el PERC, hacemos el dímero D, pero en lugar de tomografía, si el paciente llega inestable, tenemos que hacer un ecocardiograma en la cama del paciente en la sala de urgencias. ¿Y esto por qué? Porque si el paciente está inestable, tiene dímero D positivo, tiene clínica, factores de riesgo y hay disfunción del ventrículo derecho, la terapia de reperfusión se acelera. No se contempla, no se espera, se acelera. Entonces esto es muy importante. Después del ecocardiograma, por supuesto, tendría que ir a una angiotomografía para definir la magnitud de la obstrucción
del árbol pulmonar. Esto es fundamental y esta es la gran diferencia entre el paciente estable, que es el que vimos previo, y el inestable. El estable, clínica, dímero D, tomografía. El inestable es clínica, dímero D, ecocardiografía y tomografía. Eso es fundamental. Hay varios criterios, esto es lo que recomienda la Sociedad Europea. La doctora Patricia seguramente nos va a ilustrar un poco más con cada una de estas variables que son fundamentales y que solo hablan de disfunción del ventrículo derecho, magnitud de la disfunción o la ocurrencia de un trombo en tránsito, como es una de las grandes ayudas de la ecocardiografía para ver si puede ser excluida o no el tratamiento de trombectomía mecánica percutánea. Y los biomarcadores asociados al dímero D, se debe solicitar los biomarcadores. Solamente quiero remarcar que troponina T y troponina I son predictoras cuando están por arriba del umbral, cuando están en niveles patológicos, pueden incrementar hasta en un 16% la ocurrencia de complicaciones en un paciente con tromboembolia. Pero la asociación de un biomarcador de falla cardíaca con troponina positiva y datos ecocardiográficos positiva puede incrementar en 10 a 12 veces la probabilidad de ocurrencia de complicaciones mayores en el contexto de la tromboembolia pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que asociado al dímero D debemos pedir marcadores de isquemia y marcadores de falla cardíaca aguda, que son los que nos vayan a ayudar a estratificar a los pacientes. Y es esto, después de decidir que el paciente sí tiene tromboembolia, es decir, confirmar el diagnóstico, tenemos que estratificar al paciente. Y esto es lo que hace, esta tabla está publicada desde el 2014 por la Sociedad Europea. Y se repite exactamente la misma tabla porque de una manera didáctica y terapéutica nos ayuda mucho. Y se clasifican los pacientes en 3 grandes grupos y se subdividen en otros 2. Los pacientes de bajo riesgo son aquellos que llegan estables, que no tienen criterios de disfunción del ventrículo derecho y que los biomarcadores son negativos, pero que tiene tromboembolia pulmonar. Es decir, se documenta la presencia de trombos en el árbol pulmonar. Riesgo bajo, con un riesgo de mortalidad inferior al 1% en fase hospitalaria. Los pacientes de riesgo intermedio, que son los más complejos en decidir la terapéutica a seguir, tienen un riesgo de mortalidad temprana que puede alcanzar hasta el 15%, de un 3 a un 15%. Y se dividen en intermedio bajo e intermedio alto. Intermedio bajo es aquel que llega estable, tiene criterios de disfunción de ventrículo derecho, ecocardiografía, pero los biomarcadores no son contundentes, es decir, no hay una asociación de elevación del ProBNP, troponina T, troponina I, etcétera, etcétera. Ese es el riesgo intermedio bajo, ese es el que se acerca a 3 a 5% de mortalidad. Y el paciente con riesgo intermedio alto son aquellos que llegan estables, pero todos los marcadores, los biomarcadores de disfunción de ventrículo derecho son positivos y tienen disfunción de ventrículo derecho, tanto por ecocardiografía como por tomografía. Esto es muy importante. El 10% de estos pacientes progresan a choque obstructivo. De ahí la importancia de estratificar a estos pacientes. Y los pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad, más del 15%, bueno, son pacientes que llegan con presión baja o choque o paro o choque obstructivo, tienen disfunción del ventrículo derecho, tienen tomografía, criterios tomográficos de tromboembolia pulmonar masiva y disfunción del ventrículo derecho descompensada, y son aquellos los pacientes de mayor riesgo. Vamos a avanzar. El 47% de la presentación clínica corresponde a los de riesgo bajo. El 31% corresponde a los de riesgo intermedio y un 13% de los pacientes puede llegar paro cardiorrespiratorio y cuya causa sea la tromboembolia pulmonar masiva. Esto es muy importante. Y hipotensión arterial sin estado de choque en un 9%. Estos pacientes son los pacientes que debemos recuperar lo más pronto posible y debemos estratificarlos para que no caigan en choque. Y bien, ¿qué es lo que se hace en el riesgo alto? Sin lugar a dudas, además de anticoagular a todos los pacientes, se debe reperfundir. Es decir, anticoagulación y reperfusión. Riesgo alto. En riesgo bajo, el otro extremo es anticoagulación sin reperfusión, porque no hay un efecto de sobrecarga importante del ventrículo derecho. Es más, no existe la disfunción de ventrículo derecho y no hay criterios de gravedad. Los extremos. ¿Qué es lo que pasa en los riesgos intermedios? Riesgo intermedio, alto y bajo. Aquí entra la gran discusión clínica. Hay grupos que dicen que el riesgo intermedio alto, como ese grupo en un 10% va a pasar a choque obstructivo, se debe repercutir.
Y hay otro grupo que nos dice, hay que esperar y ver si hay progresión de la disfunción, entonces hay que repercutir. La línea actual es riesgo intermedio alto, repercutir antes de que progrese a shock. Riesgo intermedio bajo es el paciente que no se reperfunde, se anticoagula, pero se hospitaliza. Se le hace un ecocardiograma 48 horas después, se hace un estudio, se ve si hay una reducción, si hay una mejoría de la disfunción del ventrículo derecho y ese paciente puede egresarse para anticoagularse unos 3 meses. Pero esto quise mostrarle, esto es probablemente el mejor razonamiento clínico que se tiene en tromboembolia por este gran consorcio que es el equipo de respuesta a tromboembolia pulmonar. Este es probablemente lo mejor que se ha publicado hasta ahora y ya tiene algunos años. Se publicó de manera simultánea con las guías de la Sociedad Europea y PERT. Miren ustedes el criterio que tiene este grupo de expertos. Todos se anticoagulan. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, es de alto riesgo. Y si es de alto riesgo, se hace, además de hacer la angiotomografía y el ecocardiograma, debemos ver si tiene algún criterio de contraindicación relativa, absoluta, o no tiene criterios para trombolisis sistémica. Si no hay criterios, se debe trombolizar, reperfundir. Pero si hay algún criterio de contraindicación relativa o absoluta, entonces entra la trombectomía mecánica percutánea. Ese paciente debe ir a la sala de hemodinámica, se debe fragmentar, aspirar y marginar el trombo para reducir la postcarga del ventrículo y revertir el estado de inestabilidad hemodinámica. ¿Qué es lo que pasa de acuerdo al PERT en los pacientes con riesgo intermedio alto? Estamos hablando de la tromboembolia pulmonar submasiva. Igual, si ese paciente tiene algún criterio de contraindicación a la trombolisis, entonces ese paciente en este grupo, todo el consorcio PERT recomienda trombectomía mecánica percutánea. Es un paciente que le permite al intervencionista pasarlo a sala, fragmentar el trombo, aspirarlo y evaluarlo y revertir la progresión a estado de choque. Y claro, los pacientes de bajo riesgo solo anticoagulación. Este es el común denominador, bajo riesgo solo anticoagulación. Importante. Y la anticoagulación, ahora anticoagulantes nuevos orales, generalmente el tiempo de anticoagulación promedio es de 5 a 7 días y después se da una terapia corta de 3 a 6 meses de anticoagulación con todos los medicamentos que ustedes perfectamente conocen. Y la trombolisis, esto es lo más importante, además de saber que son 100 miligramos en 2 horas, lo más importante es esto, porque en el algoritmo PERT, eso nos permite saber si el paciente podemos realizar trombectomía mecánica percutánea con fragmentación, con aspiración o con trombolisis in situ, que es una de las grandes alternativas para reducir el volumen de trombo. Esta es una estadística de 15 estudios prospectivos aleatorizados que compararon heparina solo anticoagulación con reperfusión en tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio y alto. Probablemente la información que nos da es tan valiosa que nos puede permitir tomar alguna decisión con mucha más evidencia científica que si la desconocemos. ¿Es benéfica la reperfusión? Claro que sí, en riesgo alto. Observen ustedes, si se anticoagula solamente, tendrá una tasa de eventos adversos del 13%, a diferencia de un 7% si se tromboliza. La diferencia es muy significativa y avala a la reperfusión. En riesgo intermedio, la mortalidad se reduce de un 2.6% al 1% cuando se reperfunde. De ahí nuestro criterio, es muy personal el criterio de que riesgo intermedio alto se debe reperfundir, anticoagular y reperfundir. Pero ¿cuál es el costo de trombolizar de manera sistémica a este grupo de pacientes? La tasa de eventos de sangrado mayor puede alcanzar el 10% y la hemorragia intracerebral se acerca al 2%. Entonces, ese es el contexto del beneficio en relación a mortalidad y eventos adversos y en relación a eficacia y seguridad se incrementa la tasa de sangrado mayor y de hemorragia. Esto es muy importante conocer. Y surge en el grupo de riesgo intermedio, esta es la última parte, surge el tratamiento de trombectomía mecánica percutánea. Es decir, se puede hacer un abordaje a través de la vena femoral, se puede fragmentar, se puede trombolizar in situ o se puede aspirar el trombo. Todos estos 3 mecanismos, el USAT es la trombolisis in situ, el famoso ECUS,
se coloca un catéter pulmonar derecho izquierdo y se tromboliza entre 12 a 24 horas. El TDC es trombolisis con una sola dosis, es decir, se lleva el catéter, se fragmenta y se tromboliza dosis única. Ese probablemente sea el método más eficaz y que está asociado con menos complicaciones en el contexto de la tromboembolia pulmonar. Y vamos a acelerar un poco. Todo lo que se estudia ahora en tromboembolia se relaciona al riesgo intermedio A. ¿Por qué? Porque ese es el grupo que progresa a choque obstructivo y porque es el grupo en que no tenemos definición total en el tratamiento. Trombolisis in situ dirigida por catéter y facilitada por ultrasonido en riesgo intermedio. Sí, hay una reducción, hay una mejoría en el radio, se remodela mejor el ventrículo derecho cuando se reduce el volumen de trombo y también se reduce de manera significativa la presión sistólica en la arteria pulmonar. Observen ustedes de un 67 a un 34%, lo que habla de un beneficio hemodinámico. Y esta publicación muy reciente, la de Bruno, se publicó este año y es la trombolisis dirigida por catéter versus la facilitada por ultrasonido. Es decir, la terapia económica versus la terapia un poco más costosa. ¿Cuál es más benéfica? Y esto es lo que siempre lo hemos demostrado en el instituto. Una trombolisis in situ con un catéter multipropósito poliperforado es exactamente igual que el ECOS. Es exactamente igual que el ECOS en beneficio. Observen ustedes, es similar el beneficio de reducir la presión sistólica de la arteria pulmonar. Es mejor con el catéter estándar el beneficio en reducción a la presión media de la pulmonar y es mejor con el catéter estándar en relación a la remodelación del ventrículo derecho, es decir, disminuye el diámetro diastólico del ventrículo. ¿Hay alguna diferencia entre la trombolisis estándar y la asistida por ultrasonido en relación al volumen de trombo? Ninguna. O sea, se reduce un 22% con la trombolisis in situ versus un 21% con la trombolisis facilitada por el ultrasonido. De manera tal que si tienen el recurso hay que usarlo y si no tienen el recurso, la trombolisis in situ con un catéter habitual sigue siendo espectacular. ¿Hay alguna diferencia entre la trombolisis sistémica y la dirigida por catéter? Este es el gran estudio. Fue publicado hace 2 años, es una gran cohorte con seguimiento, miren ustedes, a 10 años. Este es el estudio de referencia. No hay diferencia en mortalidad, lo cual es muy importante. Es decir, si yo subo un catéter y una trombolisis in situ, es exactamente igual en relación a mortalidad a la trombolisis sistémica, pero es mucho mejor en relación a la reducción de recurrencia de embolia pulmonar, y eso está en relación a la fragmentación y aspiración de trombo, a la reducción del volumen de trombo que se logra con la trombolisis dirigida por catéter. Hay una reducción de riesgo absoluto cercana al 7% en la recurrencia a 10 años de la embolia pulmonar. Este es el seguimiento a 1 año y este es el seguimiento a 5 años. Observen ustedes, se conserva el beneficio en mortalidad, se conserva el beneficio en reducir la recurrencia de embolia pulmonar y la ocurrencia de falla cardíaca derecha. ¿Hay alguna diferencia entre la anticoagulación sola y la trombolisis dirigida por catéter? Este es el gran extremo y es la gran pregunta, como dicen algunos maestros. Es decir, ¿es igual darle heparina, anticoagulación oral, que trombolizarlo in situ? La respuesta la iba a dar este estudio, el Canary, sin embargo se cruzó la pandemia, pero cuando alcanzan la N programada era de 94 pacientes, ellos alcanzaron 85 y no encontraron ninguna diferencia estadística, pero yo creo que por la N, seguramente si se incrementa el número de pacientes estudiados, esta diferencia se va a abrir mucho más. Observen ustedes la remodelación del ventrículo derecho, es decir, fue mucho mejor en este grupo dirigido por catéter, es decir, la disfunción del ventrículo derecho fue mayor en el grupo solo con anticoagulación comparado con el grupo dirigido por catéter. De manera tal que hasta ahora la información más seria que tenemos avala el uso de la trombolisis in situ dirigida por catéter o la trombectomía mecánica percutánea. ¿Cuándo hacerla? Bueno, hay grupos que si el paciente se anticoagula y se decide la trombolisis sistémica, si ahí falla la trombolisis sistémica, hay que pasar a la trombolisis, a la trombectomía mecánica percutánea. Y hay grupos como el nuestro, que nosotros después de la anticoagulación, si hay criterio de disfunción de ventrículo derecho, pasa directamente a sala para hacer la trombectomía mecánica percutánea. Entonces depende mucho de la facilidad o la disponibilidad de recursos
Y nosotros creemos que eso reduce la estancia hospitalaria, disminuye el volumen de trombo y mejora la remodelación del ventrículo derecho. La cirugía, no podemos olvidarnos de la cirugía. La cirugía es muy importante. Este es un posicionamiento de la American Heart Association publicado, no recuerdo si en febrero o marzo de este año, en relación al papel de la cirugía en embolia pulmonar aguda. Y observen ustedes que la mayoría de la indicación en el mundo son aquellos choques obstructivos que salen de una reanimación cardiopulmonar. Es decir, es el extremo del paciente grave. Por eso es que la mortalidad alcanza entre el 32 y 36%, es muy alta, pero son pacientes realmente recuperados. Y el beneficio de la cirugía está en la colocación del ECMO venoarterial. Es decir, al final van a ver una diapositiva que construimos nosotros, que dejamos como mensaje. Nosotros creemos que los pacientes de alto riesgo, además de la anticoagulación y de la reperfusión, deben recibir soporte mecánico circulatorio. Y la embolectomía quirúrgica con asistencia con ECMO, bueno, tiene una mortalidad que ronda entre el 33 y el 68% en promedio. Podemos decir que el 50% de los pacientes que son recuperados post-paro cardiorrespiratorio y que van y reciben asistencia con ECMO venoarterial, el 50% fallece. ¿Qué hacer si nosotros trombolizamos al paciente? Este es el trabajo francés, es un grupo de intensivistas, cardiólogos intensivistas, en Meneveau, francés, y él estudió esto. Si nosotros volvemos a trombolizar lo que está en verde, ya lo trombolizamos, y volvemos a trombolizar al paciente, no podemos hacerle más daño que eso. El paciente muere por TEP en un 23%. La mortalidad, triplicamos la mortalidad del paciente. El sangrado mayor se incrementa de un 4 a un 15%. La hemorragia intracerebral de un 2 a un 4% y la recurrencia en 1 de cada 3. El trombo es resistente, la trombolisis como reperfusión, cuando es fallida, ya no amerita nueva trombolisis. Y que aquí lo que amerita es la trombotomía mecánica percutánea o la cirugía, que tiene una mortalidad mucho menor que retrombolizar y tiene un sangrado equivalente, básicamente porque se utiliza el ECMO. Y la parte final, antes de presentarle algunas diapositivas de la experiencia institucional, ¿hay controversia o no en relación al filtro? Y esto es lo último que se tiene en relación a las indicaciones del filtro. Siguen siendo indicación 2A. Se debe considerar en pacientes con tromboembolia pulmonar aguda y contraindicaciones a la anticoagulación o cuando la anticoagulación falló. Esas son las dos grandes indicaciones en la actualidad del filtro en vena cava inferior en el contexto de tromboembolia pulmonar aguda. ¿De acuerdo? Eso es lo que se sabe. Y esto está basado en el PREPIC 2. Este es un randomizado donde compararon grupo control sin filtro y el grupo experimental con filtro. Y observen ustedes, no hay diferencia estadística. Hay una recurrencia de embolismo pulmonar en el 3% con filtro y 1.5% sin filtro. No solamente eso, sino que la recurrencia fue fatal en todos los pacientes, 3% versus. Entonces, probablemente ahí tenemos que meditar mucho antes de colocar un filtro, y básicamente las dos grandes indicaciones son de esto. Y este es el consenso de todas las sociedades y todas las guías en relación al filtro. Siguen siendo las mismas indicaciones. Es decir, paciente que tiene contraindicación para la anticoagulación y paciente que falla en la anticoagulación. Son las dos grandes indicaciones que se justifican o que están indicadas para él. Y bueno, la última parte, ¿qué estamos haciendo en el instituto? Observen ustedes, este es el concepto. Me gustaría que tomen la imagen como concepto. El paciente llega, tiene una angiotomografía y tiene disfunción del ventrículo derecho, y observamos esto en la angiografía inicial, porque esto nos orientó la angiotomografía y nos dice que el lado izquierdo es el que está más complejo. Decidimos aspirar en primer término. ¿Por qué aspirar? ¿Por qué no fragmentar? Aspirar porque hay una distal, entonces el trombo es más central que el periférico. Y logramos esto. ¿Qué es lo que hay que lograr? Hay que fragmentar el trombo, distribuir el trombo y no quitar todo, porque podemos ocluir unidades que estaban perfundiendo bien y podemos agravar al paciente en el contexto. Ese es el dado por imagen el concepto de trombectomía mecánica. Y esto publicamos hace mucho tiempo en el CHES, ameritó una editorial. Este es un trabajo interesante con el grupo de carioneumología, con Julio Sandoval, Carlos Martínez, en fin, un grupo importante de trabajo.
y es la validación de la fragmentación del coágulo y la aspiración en el contexto de la tromboembolia pulmonar. Pero les muestro este trabajo básicamente por esta diapositiva. ¿Qué es lo que logramos con esto y por qué publican en el CHEST 18 pacientes? Logramos cambiar el índice de choque, es decir, revertir la historia natural de la tromboembolia. Es decir, el índice de choque se normaliza, el índice de choque normal es 1 o menos de 1. Y entonces aquellos pacientes que estaban inestables hemodinámicamente y que estaban progresando a choque cardiogénico lo revertimos. Creo que esa es la gran indicación de la trombectomía mecánica percutánea. Y mejoran la mayoría de las variables. ¿Por qué? Porque estamos aspirando y fragmentando el trombo. También se presentó en 2014 alguna experiencia. Aquí teníamos una mortalidad global entre riesgo alto y riesgo intermedio alto del 7.9% con un seguimiento 42 meses. Esto lo presentamos en el TCT. Presentamos algunos trabajos. Este es otro demostrativo. Miren, 81 años, una señora que llega taquicárdica, pero con una presión sistólica en el límite, pero con un índice de choque de 1.28 y un TAPSE de 11. Igual tomamos la decisión de hacer una maniobra muy sutil, de aspirar el trombo, y este es el resultado final. Y ahí uno se debe quedar. Y no hay que remover todo el trombo, hay que fragmentarlo y permitir que se arborice el árbol. El seguimiento a esto lo publicamos en 2016, que es cuántos de estos pacientes presentan disfunción de ventrículo derecho y cuántos quedan con hipertensión. La complicación a 3 meses. Y nos dimos cuenta que a los 6 meses se remodela el ventrículo derecho después de la mecánica percutánea. Mejora el diámetro, mejora el TAPSE, reduce la presión sistólica pulmonar y se remodela el ventrículo derecho. Y esto es lo más importante de este trabajo. Nos damos cuenta que si hacemos, si aspiramos y fragmentamos, sí se remodela el ventrículo derecho. Y la sobrevida libre de recurrencia que dio a 5 años fue del 83.6%. Y esta es la última diapositiva, y es el mensaje que quisiera dejar. Todas las tromboembolias de riesgo bajo, intermedio, alto se anticoagulan. No todas se reperfunden. Es decir, las que se reperfunden son las de riesgo intermedio alto que tienen disfunción de ventrículo derecho y las de riesgo alto que tienen disfunción de ventrículo derecho más inestabilidad ventricular. Y esto es muy personal, hay que tomarlo como lo digo, es nuestra opinión. Si es de alto riesgo, tiene disfunción del ventrículo derecho con inestabilidad hemodinámica y nuestro trabajo es reducir la poscarga del VD y darle asistencia del ventrículo derecho. Es decir, anticoagularlo, reperfundirlo, pero asistir el ventrículo derecho. La sugerencia es trombectomía mecánica percutánea con lisis local y si progresa a inestabilidad, el ECMO venoarterial y embolectomía quirúrgica residual. Es decir, esa sería la secuencia. Y si el paciente se estabiliza con la trombectomía mecánica percutánea, lisis local, ya no necesitamos la asistencia, la oxigenación corpórea venal. ¿Qué es lo que pasa en el riesgo intermedio alto, el que tiene disfunción? El que tiene disfunción del ventrículo derecho sin estabilidad hemodinámica, nuestro trabajo es reducir la poscarga del ventrículo derecho y eso es con trombolisis sistémica, si no hay contraindicación, o trombectomía mecánica más lisis local. Básicamente es esto. La diferencia entre trombolisis sistémica y local es que la trombolisis local reduce el riesgo de sangrado mayor y de recurrencia. Esa es la última diapositiva y probablemente ese sea el mensaje que queríamos transmitirle a todos ustedes. Y muchas gracias.